Regresamos al Observador y estamos hablando sobre la ley Telecom y los periodistas. Y nos quedamos en una parte muy importante, Marco, donde se nota esa base social que mencionabas, las radios comunitarias que no están siendo consideradas al mismo nivel de las concesionarias, ¿no? Sí, en realidad son las radios comunitarias, las radios universitarias, educativas, las radios indígenas, las radios culturales, Así o sea, es. todas estas emisoras de interés social quedarán, si persiste esta visión del gobierno de Peña Nieto, quedarán excluidas de la posibilidad de vivir de la comercialización de sus espacios, la comercialización legítima, y esa ya es una forma de silenciamiento que tiene también que ver con periodistas, porque gran parte de esas radios son hechas, son prohijadas, son fomentadas o son administradas por periodistas, y creo que aquí hay un dato importante. En el tema de Purificación Carpinteiro, nosotros podemos decir que este bloque perredista que se suponía que estaba representando las mejores causas y a los que se había aliado o en gran medida acogido los movimientos que estaban en favor de igualar los derechos de las radios sociales, que les llaman, pues acá quedarán frustrados. En el sentido de que, pues, por lo visto no fueron ellos los que se sacaron la lotería, ¿no? Sí, como decía Carpinteiro en esa grabación que se escuchó la semana pasada. Pero, ¿por qué interesarnos por eso? Por ejemplo, a veces nos parece lejano una radio comunitaria, una radio indígena. Es una forma esencial de comunicación entre las comunidades sobre temas comunes, pero también sobre temas prioritarios de salud, de educación, de económicos. Y el tema de la radio educativa también tiene que ver con un asunto de calidad para formar una sociedad de mayor nivel. Es decir, no tenemos que ser apáticos, eso ni tampoco es lejano, son parte integral de un país, ¿no? Sí, mira, ese es un aspecto. Otro aspecto que a mí me parece el esencial es que son radios o son espacios, más que radios en general, son espacios comunicacionales participativos. Eso. Es decir, no basta con que sigamos viendo al ciudadano como un receptor apático o estático, sino lo interesante de las radios sociales, en general de los medios sociales, es que son ampliamente participativos en el sentido de que el ciudadano actúa como periodista ciudadano o sencillamente como alguien que quiere expresar o comunicar o difundir, actúa él como protagonista de los propios medios en sus espacios comunitarios. E insisto, esto también tiene que ver con el tema del gremio y de la profesión periodística, claro, porque los periodistas somos los que profesionalmente hacemos esta actividad y logramos diseminar el know-how para comunicar de una cierta forma, ¿no? Así es, porque el beneficiario primordial debe ser el ciudadano para que tenga la capacidad de tomar decisiones acertadas, libres también, ¿no? O sea, la información para eso sirve y nosotros solamente somos vehículos. Si te parece, vamos a ver una pieza en donde nos explica un poco más o nos suma detalles de por qué debería interesarnos a los periodistas y en general a la sociedad, porque es la última beneficiada o la más beneficiada, el tema de la ley Telecom. La reforma en materia de telecomunicaciones que se discute en el Congreso es más que la negociación de una frecuencia, de las cadenas de televisión o cables y antenas para el llamado triple play. Es una iniciativa que, a decir de los especialistas, genera las condiciones para legalizar la censura. No protege el ejercicio periodístico, ni mucho menos la consolida como un derecho ciudadano. Por eso se dice, y por eso las organizaciones decimos, que abre paso a la censura. O sea, legaliza, genera las condiciones para que se pueda censurar legalmente, sin ningún problema. Esa tendríamos que tener mucho en cuenta porque sí afecta directamente cómo los periodistas van a reportar y cómo van a presentar la información. Porque si no saben, si no conocen la legislación o es muy restrictiva, claro que esto puede venir a inhibir la información que difunden. Y es que la propuesta que los legisladores discuten no garantiza la neutralidad de la red y, por el contrario, permite que autoridades o empresas puedan bloquear aplicaciones, páginas o recursos en Internet. El presidente municipal o el gobernador le puede parecer que tu blog no está afectando alguna normatividad y te lo cierran, sin mayor justificación. Además, se podrán bloquear las comunicaciones móviles cuando, dice la propuesta, se ponga también en peligro la seguridad pública. Imagínate que estás cubriendo una protesta y que de pronto la cosa se pone violenta.
van a poder bloquear no solamente tu teléfono, sino toda el área. Entonces tú no vas a poder comunicarte, ni vas a poder ni vas a poderle decirle a tu medio lo que está sucediendo en el momento. Además de que así se debilita la libertad de expresión de los ciudadanos, el ejercicio periodístico no se fortalece, porque no se abona en la regulación para la asignación de la publicidad oficial ni en otras formas que se utilizan para el control gubernamental. La publicidad oficial históricamente en México se ha utilizado como premio castigo. Hay cifras, datos donde a nivel local, en los estados de México, el interior de la República, hay 70% de los ingresos de varios medios vienen de parte de la publicidad oficial. La propuesta, por ejemplo, omite elementos sustanciales como la cláusula de conciencia, que en otros países garantiza un ejercicio libre del periodismo. El periodista tiene todo el derecho a no emitir información que esté en contra del código de ética. Y así se evita fortalecer el periodismo. Solo se menciona en el último artículo transitorio que los derechos laborales de los trabajadores y organismos de telecomunicaciones y radiodifusión deben ser plenamente respetados. La discusión de esta legislación, consideran las organizaciones, es una oportunidad. Pero si los comunicadores no participan en la discusión, la pérdida de derechos puede ser enorme y por ello hay que vender las presiones que se están ejerciendo para que no participen. Sí, yo creo que hay una presión muy fuerte sobre ellos, ¿no? Sobre todo de las empresas. Se ha hablado mucho de los estados que son censores, ¿no? Los gobiernos que censuran a la prensa, al ejercicio periodístico. Y se ha visibilizado muy poco las empresas que censuran a sus periodistas. Pues veíamos algo muy claro, puntos esenciales que interesan a la ciudadanía y que deben interesar también, y aún más como con esta claridad que debemos tener los periodistas para ejercer nuestra profesión, ¿no? Formas en que podrían comenzarse a hacer la censura, ¿no? El verificar contenidos, por ejemplo. Sí, sí. Mira, aquí hay un tema fundamental, que es el tema de los derechos de los periodistas. En los transitorios, en efecto, como se planteaba en la nota anterior, se habla de los derechos laborales de los comunicadores, básicamente de los medios electrónicos. En realidad, eso es un pobre debate, porque aunque el aspecto laboral es un tema importante, de todas maneras hay otros aspectos igualmente cruciales, por ejemplo, los estatutos de redacción, por ejemplo, la cláusula de conciencia. O sea, hay una serie de recursos que ha desarrollado la democracia para que tú vayas ante un juez, que no tiene que ser necesariamente un juez laboral, que tú vayas ante un juez y apeles a tu cláusula de conciencia, exijas en las instancias laborales el tema o en los consejos de comunicación el tema de los estatutos de redacción, es decir, los que regulan la relación entre los mandos ejecutivos claro. y los mandos editoriales y los periodistas. Entonces hay omisiones severas que no están ahí y que van a acabar impactando, sea cual sea el sentido de estas reformas, en la calidad de la información. Tenemos muchos elementos, o sea, son una serie de elementos que tienen que sumarse para hacer un blindaje. Exacto. Si quieres, vamos a un corte para continuar hablando porque todavía nos faltan varios temas. Muy bien.